Bienvenidos a un nuevo tutorial de Silencio en la Costa. Hoy vamos a aprender a identificar los elementos que conforman una historieta. Más vale que mantengan a esa historieta conforme. En el tutorial anterior vimos los elementos de la página de historieta. ¿Se acuerdan? Veamos entonces todos los elementos que necesitamos para que nuestro relato gráfico sea una historieta. Necesitamos una página, que es la hoja donde vamos a dibujar. También nos hacen falta viñetas, los recuadros donde sucede la acción, que están separadas por calles. Sí, son ese espacio entre viñetas. Ah, por cierto, recuerden siempre mirar a la hora de cruzar la calle. Y dentro de esas viñetas vamos a ubicar nuestro dibujo y el texto. Para que sepan bien cómo usar cada elemento, vamos a verlos uno por uno. La página es el espacio temporal y cronológico donde se desarrolla la historia. En la diagramación de la página se construyen los tiempos de la historia y la organización de la narración. O sea que depende de la cantidad y forma de viñetas que utilicemos en la página, estaremos representando distintas formas del paso del tiempo. La viñeta es el cuadro que simboliza un momento de la historieta. La cantidad y forma de las viñetas siempre dependerá de la historia que queramos contar. En general, a las viñetas más grandes lleva más tiempo recorrerlas. Son descriptivas. Podemos usarlas para mostrar escenas donde hay más de una acción o más de un personaje desarrollando acciones diferentes. Las viñetas más chicas representan un paso de tiempo más acelerado, de acciones más cortas o de detalles más cercanos. El dibujo es la expresión gráfica del mundo que nos rodea desde el punto de vista del dibujante o artista. En la historieta es la simbolización gráfica del ambiente que se desenvuelve en la historia, lo que se conoce como escenario, así como también de las figuras o personajes. El estilo de dibujo puede ser de cualquier tipo y realizado en cualquier técnica que tenga que ver con la clase o género de historia que estoy contando. Pero lo fundamental es que en la historieta se utilizan 3 recursos gráficos muy importantes y son los siguientes. Metáforas visuales. Son los gráficos que se utilizan para simbolizar acontecimientos o sensaciones. Por ejemplo, la lamparita encendida significa que alguien tuvo una idea. O esos pajaritos con estrellitas volando alrededor de la cabeza de alguien, significa que se dio o le dieron tremendo porrazo. Figuras cinéticas. No son las que se ven en el cine. Son los gráficos que se usa para dar sensación de movimiento a los objetos o personas de la historieta. Existen al menos 4 tipos de líneas cinéticas, las que se usan para dar sensación de velocidad, de sorpresa, de dirección y de impacto. Código gestual. Son los gráficos que se utilizan para simbolizar las emociones de los personajes. ¿Vieron cuando a alguien se le paran los pelos del susto o le explota la cabeza de bronca? Bueno, eso. Texto. El texto en las historietas se utiliza de diferentes formas. Comencemos por el principio. El título. Allí usamos tipografías, o sea, tipos de letras más elaboradas y personales que las que usaremos en el resto de nuestra historieta. Los globos. Los globos de texto o bocadillos, ya me dio hambre,
Se usan cuando habla un personaje. En otro tutorial vamos a ver cuáles son los estilos de globos que se pueden usar y para qué sirven. Básicamente, los globos de texto o bocadillos constan de dos partes, la superior que se denomina globo y es allí dentro donde va escrito el texto. La otra parte es el rabillo, que señala al personaje que está pensando o hablando. La forma del globo va a dar al texto diferentes sentidos. Es una nube si está pensando, es puntiagudo si está gritando, etc. Los cartuchos se usan cuando habla el narrador. Su función de explicar o narrar al lector determinados hechos de la historia que debe conocer. No tienen la misma forma que los globos, que en general son ovalados o circulares, y los cartuchos son rectangulares o cuadrados. Así visualmente se identifican dos tipos de voces, cumpliendo dos funciones diferentes. Onomatopeyas. Es la palabra o representación escrita de un sonido natural, como la lluvia o el sonido que emiten los animales o el ruido que hacen las cosas cuando se caen, golpean o rompen. Cada idioma tiene sus propias onomatopeyas y a pesar que estos términos o expresiones surgen a partir de la imitación de los mismos sonidos, en muchos casos las diferencias son considerables. Por ejemplo, el pollito que dice pío en español, en inglés dice tweet. La rana que dice croak, en inglés dice ribbit. Texto dietético. Diegético. Bueno, texto diegético. Es el texto que forma parte de un dibujo. Por ejemplo, el que se encuentra escrito en un diario o revista o el que se escucha desde una radio encendida. Muy bien. Ahora que conocemos todos los elementos básicos que se utilizan en una historieta, ¿te animas a dibujar una? Estas que estás viendo son algunas de las que hicieron quienes pasaron por el taller de Silencio en la Costa.